E una de las grandes verdades universales de la naturaleza humana es lo que alguien real desea rara vez expresa con palabra directa. Los deseos más profundos no se anuncian con cartel luminoso ni con declaración obvia. Más bien, se esconden un peu que nos gestos, en código quasi invisible que solo los ojos tanto pueden interpretar. Es un langage secreto, discreto y poderoso, que se manifiesta en mirada que dura un segundo más de lo normal, en silencio que vibran con intención, en movimiento apenas perceptible y en un cambio sutil en la energía que envuelve a una persona. Y cuando se trata de atracción, de conexión emocional y de deseo genuino, ese langage silencioso adquiere un poder mayor, quasi irrésistible. Lo fascinante es que la mayoría de la gente nunca aprende a leer esta señal. Creemos que la comunicación ocurre únicamente con las palabras, y por eso mal de momento intenso pasan desapercibido. Sin embargo, los que logran entender ese langage oculto empiezan a mirar las interacciones humanas con otro ojo. Ya nada parece casualidad, ya nada se siente como un gesto inocente. Por detrás de cada mirada repetida, cada roslev y cada sonrisa hay un significado más profundo. Hoy vamos a descifrar, paso a paso, la señal oculta que revela cuando una mujer desea en secreto un vínculo más fuerte contigo, cuando es lo que muestra externamente solo la superficie de es lo que su corazón intenta comunicar. Debe comprender algo desde el inicio. Estas señales no son producto del azar. No aparecen de manera arbitraria. Están arraigadas en la psicología, en la emoción y en el deseo auténtico que surge cuando una persona se siente atraída. Y lo más poderoso es que, una vez que aprendas a identificarla, nunca volverá a ver tu conversación y encuentro cotidiano de la misma manera. Será como descubrir un idioma nuevo que siempre estuvo allí, pero que no distancia no. Veamos entonces la siete señal reveladora que indican que ella espera algo más que una simple amistad contigo. Señal número 1. Su ojo habla antes que su palabra. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, y nunca esa frase resulta más cierta que en el terreno de la atracción. Una mirada rápida y cortés es normal, algo que cualquiera puede hacer. Pero cuando su ojo se queda un poco más de lo habitual, cuando vuelven al estudio una y otra vez como si se sintieran magnéticamente atraídos, o cuando desvían la vista hacia tu labio de reencontrarse con tu mirada, eso ya no es casualidad. Es un deseo subconsciente, un impulso que su mente no logra controlar. Puede que ella permanezca en silencio, puede que incluso actúe con serenidad, pero sus ojos son incapaces de mentir. Y si saberlo, descubrirá un mundo que su palabra no se atreven a pronunciar. Señal número 2, inventa razón para tocarte. El tacto es una de las formas de comunicación más antiguas de la humanidad, y ella es una de las más potentes. A través del contacto físico, aunque mínimo, se genera calidez, confianza y familiaridad. Cuando una mujer se siente atraída, con frecuencia buscará excusa pequeña y aparentemente inocente para establecer contacto contigo. Puede ser un toque justo en el brazo, un rosa al pasar junto a ti, un gesto cariñoso como acomodar tu chaqueta o quitarte una pelusa de la camisa. Estos no son movimientos aleatorios. La psicología demuestra que los toques ligeros y frecuentes son la manera en que una persona tantea el terreno, prueba los límites, al mismo tiempo, envía la invitación silenciosa que te acerca un poco más. Señal número 3. Su cuerpo se abre en tu presencia. El cuerpo no sabe mentir. Aunque la mente intenta ocultar emoción, el langage corporal siempre traiciona es lo que se siente de verdad. Cuando hay atracción, la postura se relaja y se vuelve receptiva. Puede que no que se inclina hacia ti mientras habla, que su brazo permanece descruzado, que su pie apunta en tu dirección como si inconscientemente quisieran acercarse. Tal vez recoja el cabello para mostrar su cuello, o la de la cabeza para escuchar con más atención. Son gestos que parecen insignificantes, pero que, en conjunto, construyen un mensaje poderoso. Me siento cómoda contigo, me siento segura y estoy abierta a que surja algo más. Señal número 4. Su voz adquiere un tono especial cuando te habla. Muchas personas no son conscientes de cuánto cambia la voz cuando estamos cerca de alguien que nos gusta. Es un fenómeno casi automático. En presencia de alguien que despierta atracción, el tono puede suavizarse, volverse más cálido, incluso más lento o más juguetón. Puede bromear contigo de forma especial, crear chistes privados que solo ustedes dos entienden, o dejar escapar una picardía que no utiliza con nadie más. Su voz se convierte en un puente de intimidad, en la creación de un mundo privado donde los demás dejan de existir. Y en ese espacio íntimo, la atracción tiene la oportunidad perfecta para florecer. Señal número 5. Su cumplido va más allá de lo superficial. Un comentario del tipo, te ves bien puede ser educación, cortesía o amabilidad. Pero cuando una mujer comienza a elogiar aspectos más profundos de tu ser, tu resiliencia, tu manera de pensar, tu carácter, tu sentido del humor único, tu forma de afrontar los problemas, entonces estamos hablando de algo completamente distinto. Eso cumplido nacen de la admiración genuina y de la observación atenta. Revelan vulnerabilidad, por para notarlo ha tenido que prestar mucha atención. Es su manera de decir, sin decirlo, no solo miro es lo que muestra al mundo, veo también es lo que es en esencia. Señal número 6. Busca oportunidad para estar sola contigo. La atracción rara vez se desarrolla en medio de las multitudes. Necesita espacio, necesita intimidad. Por eso, si ella constantemente propone un paseo contigo, cela s'ingénia para apartar durante una reunión te escribe en privado después de un chat grupal, no es lo hace por casualidad. Está creando un refugio seguro, un lugar sin distracción, donde la conexión real pueda crecer. No se trata de secreto, sino de exclusividad. Es su manera de construir un puente invisible que solo una usted dos. Señal número 7. Su energía cambia radicalmente cuando está cerca. Esta es quizá una de las señales más poderosas porque no depende de lo que ella decida, sino de lo que su biología dicta. Cuando una mujer se siente atraída, su cuerpo responde de manera inevitable. Puede sonrojar cuando la halaga, reste más fier de tu broma, moverse con más vitalidad o jugar con su cabello y su joya. Puede mostrarse un poco nerviosa, pero al mismo tiempo entusiasmada. Esa mezcla de tensión y alegría no es incomodidad, es pura química. Es su cuerpo declarando, tu me vas sentir viva y aunque intento ocultarlo, mi energía es lo grita. Pero aquí está la clave fundamental, nunca debes interpretar una señal de manera aislada. Una sola mirada, un único rostro, un cumplido esporádico no significa necesariamente atracción. La verdadera claridad surge cuando observa patrones que se repiten a lo largo del tiempo. Cuando varia de estacionar la persona de forma constante, puede estar seguro de que algo mucho más profundo se mueve bajo la superficie. Piensa en estacionar como miga de PAN que alguien deja en el camino.
No estão aí para manipular ni para que jugue com eles. Estão aí para guiar hacia uma compreensão mais autêntica. E com essa compreensão vem uma grande responsabilidade. El objetivo não é aprovechar de la atração ni manipular a emoção. El verdadeiro propósito é reconhecer-la com empatia, com inteligência emocional e com respeito. Los hommes mais fiers não são los que jugam com el deseo de uma mujer, sino los que el o honram, el o cuidam e el o convertem à la base de uma relação autêntica. La atração genuína não se trata de técnica, ni de truco, ni de guiones ensayados. Se trata de verdade. De escuchar el o que su ojo, su cuerpo, su voz e sua energia tentam decir. Cada gesto é uma pieza de rompecabezas que, se el o arma com paciência, te revelará uma história mais grande. La história de alguém que, onde no el o diga en voz alta, espera que entienda su langage silencioso. Así que la proxima avec notre estos patrón, no los ignore. Détente, presta atenção, observa com respeto e sensibilidade. Aprovecha la oportunidade de profundizar la conexão, pero hazlo desde la autenticidade. Recuerda siempre que las mejores relaciones no comienzan con gran discurso, sino con sonal pequeña, casi invisible, que contienen una energía imposible de fingir. Gracias por acompañarme en este viaje para descifrar el langage oculto de la atracción. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que también merezca abrir los ojos a esta verdad. Deja tu opinión en los comentarios, me encantaría conocer tu perspectiva. Y si quieres seguir explorando más sobre psicología, atracción y relación, no olvides suscribirte, porque este es solo el inicio de un camino mucho más amplio. Al final, la atracción no se trata de juego, se trata de comprensión. Y cuando logra leer esa sonal silenciosa, posela la para construir vínculo más profundo, auténtico y duradero que pueden transformar no solo tu vida amorosa, sino tu manera de relacionar con el mundo.